Ok, Sergio, no sé si me escuchan y se vea. Si me pueden Sí, confirmar. se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, pues ya son las 4, entonces podemos arrancar en punto. No sé si quieres dar algunos mensajes y luego yo arranco. Sí, pues principalmente, buenas tardes, agradecer por su asistencia y por el tiempo para poder atender este webinar. La verdad va a estar bastante interesante, entonces solo les pedimos, por favor, tratar de poner la mayor atención posible y no distraerse tanto para poder aprovechar de esta mejor forma el tiempo. Ok, pues muchas gracias, Sergio. Sí, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a tener el webinar, ¿verdad? Un recorrido en el proceso de generación del vapor. Ha sido un webinar bastante solicitado y bastante esperado. Entonces esperemos que sea de su gusto y de su agrado y de su utilidad. Voy a quitar ¿cómo se llama? La cámara. Pero bueno, desde aquí les mando saludos y esperando que todos estén bien en casa, sanos, y bueno, pues arranquemos. Bien, bueno, antes que nada, me gustaría presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Isaías Vitela, soy gerente regional para Latinoamérica de la industria de generación de energía eléctrica. Trabajo en Endreshauser, por cierto, ahora en marzo cumplí 18 años dentro de la compañía. Y bueno, ahí están el QR, lo voy a dar un instante para que puedan escanearlo con su teléfono celular. Ahí están mis datos. Mi correo es isaías.vitela@endres.com. Estoy activo en LinkedIn. Periódicamente estamos haciendo posteos de información referente a todo lo que tiene que ver la parte de generación de energía eléctrica, también el tema de vapor. De hecho, por aquí estuvimos promoviendo un poquito este webinar y tuvimos bastante buena aceptación. Y dentro de la compañía, pues tenemos en el portal de endres.com, tenemos un apartado de la parte de generación de energía, donde también típicamente estamos eh, mandando información relevante a todo lo que tiene que ver con esta industria. Muy bien. Bueno, vapor en Endres y Hauser, ¿verdad? Como les comentaba, además del anterior que veían ustedes, que era la parte de generación de energía, también tenemos un apartado, ¿verdad? En endres.com, donde podrán encontrar toda la información referente al vapor. También aquí les voy a dar un poquito de tiempo para que utilicen su teléfono y puedan escanear este QR, en el cual pues los va a llevar directamente a ese apartado para que lo vean. ¿Ok? Pues aquí lo dejo unos instantes para que lo escaneen. Muy bien. Y bueno, dentro de Endreshauser, endres.com, en esta parte de aquí ustedes pueden encontrar lo que es la parte de utilidades o servicios auxiliares, todo lo que es manejo de vapor y también agua industrial. También aquí hay un QR si quieren para que me vayan siguiendo y con eso ustedes puedan llegar a ese apartado. En un instante más lo van a ver. Ok, bueno, correcto. Listo. Entonces, bueno, entrando aquí como lo pueden ver, ¿verdad? Aquí tenemos este apartado, ¿verdad? Donde está en la parte de la compañía y ahí tenemos bastante información, artículos, ¿verdad? En cuanto a lo que son, todo lo que tiene que ver con el vapor, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ahí mismo van a poder ver y descargar algunos brochures, catálogos, muy importante, donde pueden bajar información referente al tema de vapor. Entonces, aquí lo único que yo les quería comentar es que para nosotros en Endreshauser, el tema de vapor es un tema serio, le damos bastante importancia. Hemos trabajado mucho en generar estos documentos. También tenemos por ahí el Steam Handbook, ¿verdad? Que también es un documento técnico en el cual ustedes pueden ver todo lo que es referente al vapor a detalle. También es importante mencionar que nuestro personal, el personal de ventas, servicio, proyectos, también han sido entrenados en el tema de vapor. Entonces, ustedes pueden sentirse
digamos, confiados de poder hablar con la gente que los atiende del tema de vapor. Es un tema crucial, hemos estado trabajando en los últimos años sobre este tema y ya tenemos un conocimiento bastante grande a lo largo de todo lo que es la región, ¿no? Desde México hasta Chile hay gente ahí que les puede ayudar. Muy bien. El siguiente punto, y es algo de lo que hablábamos ahora, pues era el tema de el recorrido a través del vapor. Para aquellos que no lo conozcan, Endreshauser tiene una herramienta que es la que vamos a estar utilizando durante estos minutos, que básicamente es la herramienta que se llama el Applicator. De igual manera, este es el QR donde ustedes lo pueden escanear y directamente llegarán a esta herramienta, ¿verdad? Entonces, a través del Applicator, ustedes pueden, además de dimensionar cómo se llama algunos productos, más o menos así les va a salir, ya sea en su computadora portátil o su computadora de escritorio, o a través de su tablet o teléfono celular, más o menos esta parte de aquí, ¿verdad? Donde es una herramienta, como dice, que puede ser de dimensionar productos, ¿verdad? O hacer un poquito más de cosas. Si ustedes buscan este botoncito que está un poquito más abajo, ahí podrán ver que seleccione y dimensione el producto, ¿verdad? ¿Sí? Una vez que hagan esto, y lo voy a dejar un poquito para que tengan tiempo, que me puedan ir siguiendo. Ok, perfecto. Aquí en selección y dimensione van a llegar a esta pantalla. Entonces, el Applicator les va a permitir dos cosas. Por un lado, en el tema de productos, ¿verdad? Dimensionar, seleccionar las diferentes variables con las que nosotros contamos como nivel, presión, flujo, temperatura, análisis, densidad, viscosidad, algunas herramientas de software que tenemos y productos o componentes de sistema. De otro lado, pues tenemos lo que tiene que ver con las industrias. En Endreshauser tenemos a nivel global 7 industrias foco, ¿verdad? Que es la química, la de aguas y aguas residuales, alimentos y bebidos, ciencias biológicas, petróleo y gas, la parte de generación de energía, primary and metal, cemento, minería, vidrio, etcétera, y la parte de servicio de planta, que es el que vamos a tocar. Pero sí los invito porque por lo que vi el listado y ahorita antes de comenzar estuve viendo un poquito todos los participantes que tenemos y vi que había diferentes personas de diferentes sectores industriales, algunos de ingenios, alimentos y bebidas, vi también ahí química, ciencias de la vida, que es body care, health care, petróleo y gas, etcétera. Entonces, también ya en otro tiempo ustedes podrán visitar esto y explorar cada uno de estos puntos. Ahora vamos a arrancar con el tema de servicios de planta, ¿verdad? En la parte de servicio de planta más o menos les va a aparecer esta pantalla, ¿verdad? Donde está aquí. Si le dan clic aquí al Steam Plant, ¿verdad? A la planta de vapor, ¿verdad? Sí, les voy a dar un poquito de tiempo una vez que ya lo hayan cargado para continuar. Muy bien. Entonces, ya una vez que le hayan dado al Steam Plan, les van a aparecer los mapas de proceso. Es importante que vean que este mapa de proceso se encuentra ya en la actualidad en 13 idiomas diferentes. Estamos trabajando para llegar a 19 en unas cuantas semanas, pero obviamente el español, el portugués, el inglés, el alemán, etcétera, ya están cargados. Entonces, una vez que ustedes escogen el idioma, una vez que entran a index.com y escogen el país y el idioma, pues esto les aparece, digamos, de manera default, ¿verdad? Entonces, aquí vemos digamos, todo lo que es el proceso del vapor, ¿verdad? Aquí vamos a ver nosotros que este layout, este diagrama general, pues ha sido dividido en diferentes subprocesos, ¿verdad? Uno de ellos, que es en el que vamos a estar enfocándonos la gran mayoría de esta tarde, es la parte de generación de vapor, ¿verdad? Pero una vez que generamos el vapor, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un sistema, una red de distribución del mismo vapor. Aquí también entramos más a detalle en todo lo que tiene que ver con la distribución del vapor, para finalmente, ¿qué? Poder tener el uso del vapor. Entonces, aquí ya vamos a hablar de usos, de diferentes usos del vapor, dependiendo de la industria, si es vapor ultra puro, si es vapor limpio, si es vapor de alta presión, si estamos hablando de un proceso a lo mejor de una
torre de destilación, etcétera. Aquí hay diferentes usos, ¿verdad? Los más comunes por todas las, digamos, todo lo que es las industrias. Y bueno, después de eso, pues tenemos que hacer un sistema, ¿verdad? Que está aquí, el proceso D, que es la parte de recuperación de condensados y el tratamiento de agua, el make-up water. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Por otro lado, a lo mejor se pudieron dar cuenta que tenemos aquí lo que es el punto E. El punto E es, digamos, en varios mapas de proceso tenemos el E, el SP, que quiere decir sampling point número 1, 2, 3, 4, 5, son puntos de muestreo, y en el punto E tocamos a detalle todo lo que tiene que ver con los sistemas de acondicionamiento y medición, ¿verdad?, de esos parámetros analíticos. En inglés, pues recibe el tema de SOAS, el tablero SOAS, que quiere decir, viene de el Steam Water Analysis System, ¿verdad? Es un sistema, como les comentaba, un tablero de acondicionamiento, muestreo y análisis de los parámetros químicos del ciclo agua-vapor. Entonces aquí lo podrán ver. Entonces, con esto, digamos, aquí ven diferentes puntos. Es importante. Entonces, más o menos así ustedes pueden jugar en vivo. Yo preferí ahorita tenerlo, digamos, así en PowerPoint para poder trabajar, y si hubiese algún tema con el Internet, bueno, que no se perdiera. Si nos da tiempo al final, podremos, ya tengo abierta una sesión en otra pestaña para poder verlo a detalle. Entonces, esto, digamos, es el tema. El día de hoy, básicamente en la parte de generación de vapor nos vamos a enfocar. Y bueno, ya una vez que le doy a la parte A, ¿verdad? A la parte de generación de vapor, este proceso también lo vamos subdividiendo, ¿verdad? Para poder hacer análisis, digamos, previos. Entonces, en la parte de generación de vapor, pues de un lado tenemos el lado agua, ¿verdad? El lado agua. En el otro lado tenemos el lado fuego. El lado fuego por aquí. Después tenemos la neutralización de la purga, que puede ser, como ven aquí en el A3, en base líquida, o en el A4, en base en gases, ¿no? En base a gases, en gases de combustión. Típicamente la gran parte del mundo se hace a través de base líquida. En Japón y algunos países de Asia, ellos lo hacen en base a los gases de combustión. Es interesante, el día de hoy no nos daría el tiempo para poderlo platicar, en alguna otra sesión lo veremos, pero ustedes ya podrán ir navegando conforme tengan tiempo para que puedan ir viendo todo este tema. Y algo muy importante, ¿verdad? Es al final, pues poder tener el tema de la eficiencia de la caldera. Entonces es el sistema, ¿verdad?, que nos puede ayudar a obtener los puntos de medición relevantes con la eficiencia, ¿verdad? Poder administrarlo y en algún momento después poder tener monitoreo de indicadores, por ejemplo, de todos los parámetros críticos para la eficiencia de la caldera. Muy bien. En general, el día de hoy hablaremos de algunos temas hot topics, ¿verdad? Que nosotros lo vemos alrededor del vapor, y creo que es un cuadro que nos ayuda muy bien a entender lo que tiene que ver con el vapor. En el vapor, uno de los temas es eficiencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el vapor es uno de los principales costos, ¿verdad?, de la planta. En el caso de una caldera o un generador de vapor, pues es el principal costo. Entonces, aquí es muy importante hablar de eficiencia. Por ahí también en el grupo tenemos otros webinars para hablar a detalle del tema de la eficiencia, pero bueno, eficiencia es un punto muy importante en el tema de vapor. Otro punto importante que también estaremos tocando el día de hoy es temas relacionados a la seguridad de una caldera, ¿no? Por otro lado, pues la calidad, ¿verdad? ¿Qué calidad del vapor estoy entregando, verdad? Eso también es muy importante. Frecuentemente se tienen algunas discusiones a veces entre lo que es proceso, ¿verdad? O el usuario que está utilizando el vapor y la gente que lo genera, ¿verdad? Entonces a veces hay discrepancias en calidad en general del vapor, que claro, esa calidad puede ser de diferentes tipos. ¿Cuál es el título del vapor, verdad? O qué tan puros o qué tan limpios están regresándose los condensados, etcétera. Entonces, esto habla un poquito de la calidad del vapor. Y bueno, también algo muy importante, pues es la disponibilidad. ¿Sí? No sería deseable que en algún momento mi caldera dejara de funcionar, entonces yo no pudiera tener producción de vapor, lo cual probablemente me mete en problemas para poder sacar mi producción en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces, con estos
4 puntos, ¿verdad? Es algo de lo que nosotros les podemos ayudar. Podemos ayudarles para mejorar eficiencia, para mejorar seguridad, para garantizar la calidad y la disponibilidad del vapor en todo momento. Muy bien. Y bueno, como la tarde pues no es tan larga como uno quisiera, yo me di la tarea de poder seleccionar 4 puntos, ¿verdad? Que pueden ser importantes en la medición. Obviamente ustedes ya, conforme vayan navegando, van a poder ver más puntos de medición. Sin embargo, yo me quise enfocar en algunos donde podamos dar un valor agregado, digamos, de manera tangible, rápida, que se pueda entender. Y esto es precisamente la optimización del consumo de combustible, ya sea líquido o gaseoso, o en algunos casos también, con el caso de los ingenios, etcétera, pues a lo mejor un combustible, digamos, sólido, ¿verdad? Entonces, esto estamos hablando del lado fuego, ¿ok? Otro punto importante, pues, es la medición del flujo y la calidad del vapor, lo que estábamos comentando hace unos instantes, que tienen que ver con ¿qué? Con la energía, ¿verdad? Al final, energía. En el tema de seguridad, por ejemplo, estos que estamos hablando aquí es básicamente eficiencia, en este caso también calidad. Este tiene que ver con seguridad, el nivel correcto en la caldera, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel correcto y que sea una medición segura, confiable y que no vaya a poner en riesgo la operación de la caldera, inclusive las instalaciones y, por qué no decirlo, en algunos casos pudiese haber inclusive daños al ser humano, ¿verdad? Muy bien, otro punto importante es mantener vigilada la calidad del agua en el sistema agua-vapor, ¿verdad? En todo momento, 24/7, 365, esto tiene que ver con calidad y también con eficiencia. Entonces serían los 4 puntos que me gustaría a mí tocar. Entonces, bueno, aquí entrando al lago fuego, si se dan cuenta, ¿verdad? Aquí pueden ya ver el diagrama de proceso. Ya en este punto, ustedes pueden ver todos los diferentes parámetros de medición que son sugeridos para hacer la medición en este sistema, en esta caldera del lado fuego, ¿verdad? Obviamente, ahorita el que vamos a comentar aquí, pues es la medición de flujo, ¿verdad? La medición de flujo de combustible, que ya sea puede ser gas natural, diésel, biogás, heavy fuel oil, LFO, combustibles pesados o ligeros, ¿verdad? LPG, etcétera, ¿no? Aquí podemos tener diferentes parámetros, ¿verdad? Entonces, este es básicamente el sistema. Ya ustedes con tiempo podrán indagar en cada uno de estos parámetros. Típicamente cuando ustedes seleccionan un punto de medición, les da nuestra primera opción en lo que tiene que ver con la tecnología, pero en algunos casos les puede dar hasta 3 alternativas, ¿no? Por decir algo, yo ahorita digo, bueno, quiero medir gas natural. A lo mejor mi primera opción pudiese ser un medidor ultrasónico. Sin embargo, también puedo utilizar, por ejemplo, un Vortex, pudiera utilizar Coriolis, podría utilizar presión diferencial o dispersión térmica. Y en ese applicator te puede mostrar cuáles son las ventajas y las limitantes que tiene cada una de las tecnologías. No debemos de olvidar que cada una de las tecnologías tiene siempre limitantes físicos para hacer esa medición. Entonces ahí nosotros lo ponemos y decimos, bueno, si tienes baja presión, ¿verdad? Este medidor no te va a ayudar. Si tienes alta presión, este medidor. Con este medidor puedes tener más precisión. Y esta herramienta te ayuda precisamente a dimensionar este tema. Nosotros, en Endress-Hauser, nosotros no creemos que exista un medidor mágico, ¿verdad? Que con un solo medidor se pueda resolver todas las situaciones. Siempre hay que entender bien la tecnología y el proceso y poder definir, ok, para estas condiciones la mejor tecnología es esta. No hay una receta que siempre se pueda, ¿cómo se llama?, repetir. Es una, ¿cómo se llama?, es individual, ¿no? Dependiendo de las condiciones que se tienen. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna cuestión? No sé si, Sergio, tú me ayudas por ahí si hay alguna Sí, pregunta, claro. etcétera. No, Tú me de vas momento avisando. no me aparece. Ajá, en cuanto haya una, te aviso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, en la parte de optimización del combustible pueden haber varias tecnologías, como las comenté. En este caso estoy presentando una de ellas, que es la medición Coriolis. Sin embargo, de lo que voy a hablar ahora de esta tecnología, pues no necesariamente nada más está disponible en Coriolis, sino para diferentes tecnologías. Y aquí lo que ustedes pueden ver es pues que tenemos la tecnología Harvey. Entonces, en este caso tenemos un medidor de flujo Coriolis, ¿verdad? Con la tecnología Harvey. ¿Qué es la tecnología Harvey? Bueno, como lo pueden deducir por significado en inglés, es básicamente estarse midiendo, digamos, el pulso, ¿verdad? Estar midiendo el pulso, en este caso del corazón, en este caso del instrumento,
en todo momento, ¿verdad? Es decir, queremos estar monitoreando de cerca, ¿verdad? Todas las condiciones, diagnosticando, etcétera, verificando todo lo que es la salud de un medidor. En algunos casos me han dicho, bueno, en la actualidad todos los instrumentos ya son muy inteligentes y todos tienen autodiagnóstico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en realidad el Heartbeat va más allá que un autodiagnóstico. De hecho, si se dan cuenta, aquí tenemos tres segmentos, ¿verdad? Tres diferentes módulos que hacen el Heartbeat, ¿no? La primera, y sí, correcto, es el diagnóstico, que quiere decir que el medidor en todo momento se está diagnosticando para saber que está funcionando correctamente. Si este medidor, por ejemplo, es el indicador, ¿verdad? O el que me va a dar el indicador del consumo de energía y en algún momento también los cálculos para los indicadores para poder determinar la eficiencia, ¿verdad? Inclusive el costo de combustible por tonelada de vapor, inclusive por algún producto que yo tenga, no sería deseable que si yo tengo un medidor, por ejemplo, mecánico, el cual no me dice nada, a lo mejor yo siento o pienso que el medidor está funcionando correctamente y probablemente el medidor dejó de funcionar ya hace unas horas, días, etcétera. Entonces, aquí en este momento, tú puedes saber, yo estoy funcionando, el medidor está funcionando. Entonces, ese es un diagnóstico. El diagnóstico, por cierto, lo da con iconos, ¿verdad? Más o menos como en el tablero de nuestros autos, donde podemos saber, dependiendo de estos iconos, que por cierto están conforme a esta norma, la NAMUR N107, cómo se encuentra la salud de mi instrumento. Entonces, de esa manera yo sé que mi instrumento necesita mantenimiento, está bien, ya murió, y sé en todo momento cuál es la situación. El segundo módulo es precisamente el tema que tiene que ver con la verificación. ¿Qué quiere decir? El equipo puede en un momento correr una autoverificación a través de un módulo electrónico que está embebido en la misma electrónica, pero es completamente independiente del módulo de medición. Y entonces él me puede hacer rutinas de verificación de tal manera que yo puedo saber que este medidor, tanto su componente electrónica, lo que es la electrónica del instrumento, y el sensor, ¿verdad? Están correctamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo corro este proceso de verificación, puedo estar seguro que las condiciones electrónicas de mi instrumento y del sensor están correctas. ¿Qué quiere decir? Que sigue, digamos, estando de acuerdo a lo que en su hoja de especificación se decía. Si hubiese alguna variación, ¿verdad? Él también me va a decir, como aquí lo pueden ver abajo, un reporte pasado, un reporte no pasado, y aquí me dice, ¿sabes qué? La tarjeta de comunicaciones ya no funciona o el sensor electrodinámico ya no funciona, entonces uno puede tomar algunas, ¿cómo se llama? Algunas decisiones, ya sea de una reparación o inclusive un cambio. Si la verificación no pasa, no quiere decir que tengo que tirar el instrumento a la basura, ¿no? Probablemente sea el momento a lo mejor de hacer una calibración, es decir, a lo mejor algo se movió, entonces ya puedo hacer yo una comparación, lo que es la calibración, que no es lo mismo que verificación, y es una comparación directa, ¿verdad? Entre un patrón que tiene una mejor precisión que el equipo que yo voy a calibrar. Entonces, la verificación en eso me ayuda. Y siendo esta medición tan importante del consumo de combustible, con esto garantizo yo que siempre, ¿verdad? Tengo yo una medición correcta. Antes de que algo pase, etcétera, yo puedo saber que el medidor está correcto. Y en un caso, por ejemplo, a lo mejor de transferencia de custodia, si hay una discrepancia entre el proveedor del combustible y el usuario, en ese momento, ante los ojos de todos, se puede correr en vivo esta verificación. ¿Para qué? Para garantizar que el medidor se encuentra funcionando de acuerdo a lo requerido. Y el Isaías, punto, sí, gracias, perdón, Sergio, dime. hay una pregunta, preguntan, ¿qué protocolo de comunicación usa? Es de Oscar Muy Pineda. bien. Y si puedes Ok, ajustar o reparar algo en el Coriolis. ok, gracias. Sí, gracias por la pregunta, Oscar. Mira, los instrumentos, en este caso, medidores de flujo y muy particular el tema de Coriolis, pueden contar con varios protocolos que van desde el 420 miliamperes, HART, pulsos y frecuencia, Modbus, Ethernet IP, Profibus, Foundation Fieldbus, espero no haber omitido alguno. Entonces, hay varios protocolos de comunicación dependiendo de qué, de la plataforma, el sistema de control donde tú te estés moviendo. En la actualidad, por cierto,
cada vez vemos más la tendencia de utilizar protocolos digitales. Uno de ellos, que por cierto está tomando mucha fuerza en los últimos años o meses, pues es básicamente el tema de Ethernet, ¿verdad? Ethernet IP, pero hay varios. Al final, como Endress-Hauser no tiene un sistema de control definidos, pues al final lo que nosotros vamos a tener es que, pues, un portafolio amplio para poder decir, bueno, si tú tienes este sistema de control, utilizamos este u otro. Entonces, el tema es poder ser amplios. Y de los ajustes, sí, hay algunos ajustes que se pudieran hacer. En el caso de la calibración, y bueno, estos son también de las prácticas que se tienen básicamente ya en la actualidad, si hay una desviación, pero cuando hacemos una calibración, no ahorita una verificación, sino una calibración, se puede ajustar a través de nuestro personal de servicio el factor de calibración. Pero sí, solo sí, hay un acuerdo con el usuario, ¿no? ¿Cómo se llama? Comentarlo. Entonces sería algo de lo que se puede ajustar. En el caso de la verificación, lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, si te dice que la tarjeta de amplificadora está dañada, pues al final tú haces un reemplazo y finalmente lo cambias. Entonces todo depende del contexto. No sé si hasta aquí quedó claro. Ok. Bien, Bueno, en el tema de monitoreo, sí, perdón, Sergio. Bueno, en el tema de monitoreo, pues aquí el instrumento va aprendiendo del proceso. ¿Qué quiere decir? Si yo diagnostico y además verifico, y en todo momento estoy analizando las condiciones del instrumento, y esa información la puedo yo trasladar en la línea de tiempo, ¿verdad? Lo que yo voy a poder hacer es darle cierta inteligencia al instrumento y que pueda ir aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Cuando está nuevo, con aire tiene una cierta frecuencia, ¿verdad? Tiene cierta, el sensor, sus parámetros eléctricos se comportan de cierta manera. Conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Si esa frecuencia se va atenuando, ¿verdad? O la amplitud va cambiando, etcétera, el instrumento es capaz de decirme que, pues que a lo mejor algo está pasando en el proceso. En la siguiente slide lo vamos a ver un poquito más a detalle. Sin embargo, las ventajas que tiene el Heartbeat, por ejemplo, es cumplimiento con auditorías, por ejemplo, con ISO 9001. ¿Por qué? Porque es un reporte, ¿verdad?, de verificación del cual cumple con todos los estándares y yo eso lo puedo tener en mi auditoría. Es más, tú puedes decir, yo calibro a lo mejor cada 2 años, pero verifico cada 3 meses y aquí están todos los reportes. Algo importante es que con este módulo yo no interfiero en las mediciones. ¿A qué voy? En el pasado a lo mejor yo llegaba al instrumento, me conectaba vía HAR o a través del puerto de servicio y hacía este mismo trabajo. Pero en el momento en el que yo me conectaba al instrumento, era un momento en el que yo dejaba de medir. Todo lo que yo simulaba con mi configurador portátil, pues nada que ver con el proceso. En este caso, el Heartbeat embebido sí me da ya la particularidad de poder que el proceso siga midiendo y la verificación, etcétera, se hace en otro plano sin, digamos, poner en congelamiento las mediciones instantáneas o totalizadas del medidor. Esto es una gran ventaja. Se pueden establecer pruebas de puntos de medición relativos al monitoreo, por ejemplo, de energía, etcétera, y pruebas de puntos de medición referentes a la facturación. Es decir, que yo en todo momento puedo estar seguro de lo que yo estoy haciendo. Muy bien, ya para pasar al tema de monitoreo, bueno, aquí lo importante es que esta tecnología Heartbeat significa que podemos obtener reducciones, por ejemplo, entre el 30 y 50% fuera de línea, porque el equipo va a aprender, ahorita les comento cómo, ¿verdad? Tenemos un mantenimiento predictivo más fácil. Esto es para que anticipar que las cosas pueden suceder. Bueno, el sistema Heartbeat en su modo de monitoreo me puede detectar, por ejemplo, en combustibles líquidos, formación de incrustaciones o adherencias. Porque lo que comentábamos, la frecuencia de vibración del medidor con el tiempo va cambiando, entonces yo puedo decir, empiezo a tener incrustaciones, empiezo a tener adherencias y entonces mucho cuidado antes de que pase, yo tengo esta información. Otra información importante, por ejemplo, es fluidos multifásicos o aire entrampado. ¿Qué quiere decir? En el mismo combustible, en este caso, por ejemplo, líquido, él puede determinar que vienen burbujas de aire. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Estar monitoreando en todo momento el equipo en la línea de tiempo, esto me puede dar esta información.
al revés, gases húmedos o cavitación, ¿verdad? Quiere decir que a lo mejor mi gas natural trae cierta humedad, entonces también se ve perturbados los sensores de medición y yo puedo obtener ahí una, ¿cómo se llama? Una medición previa. Muy bien. Fluidos corrosivos o abrasivos, ¿verdad? Que van teniendo abrasión o corrosión sobre los tubos, también antes de que se dañe completamente el tubo, esta información te va a dar. Entonces, en resumen, lo importante de esta medición es que podemos tener un medidor apto para la aplicación, un medidor que en todo momento se está diagnosticando, que yo sé si en algún momento deja de funcionar, qué es lo que tiene, qué le pasa, se puede auto verificar, ¿verdad? Donde yo puedo decir, tanto el sensor como la electrónica están funcionando correctamente y además puede aprender del mismo proceso. Entonces, ese es el valor agregado a este medidor, que este punto de medición pues es el principal consumo, ¿verdad? El principal indicador del consumo de la caldera, en este caso. Muy bien. Hablando de otras aplicaciones, algunos puntos más interesantes o un poquito más especializados por la parte de medidor de flujo Coriolis, pues es importante medir, por ejemplo, el consumo de combustible hacia la caldera. En el caso de combustible líquido, tenemos un medidor muy específico para esto, es el medidor que pueden ver aquí, es un PROMAS y por su forma de tubo, que es de un solo tubo recto, y ahí, por ejemplo, típicamente dependiendo de la viscosidad del heavy fuel oil, por ejemplo, se tiene, perdón, de la temperatura se tiene una cierta viscosidad. Sin embargo, dependiendo del proveedor y del embarque, esta tabla puede ir variando, ¿verdad? ¿Sí? Porque no siempre es la misma viscosidad que se tiene en todos los casos. Entonces, en muchos casos lo que se hace es que finalmente primero se mide la temperatura de manera indirecta y con eso controlamos, ¿verdad? La calefacción, ¿verdad? Del combustible en base a temperatura. Pero aquí lo que podemos hacer es optimizar, que en vez de hacerlo con temperatura, se puede hacer directamente con viscosidad y la viscosidad es la que va a ir a abrir o cerrar esa válvula de control, ¿verdad? Pues la ventaja es que podemos tener, en el caso de combustibles líquidos, un medidor Coriolis, que además de medir masa, densidad y temperatura, me puede medir viscosidad. Un solo tubo recto, medidor de proceso robusto, fácil de instalar, y si esto tiene Heartbeat, pues con este medidor tendríamos completamente controlada todo lo que es la alimentación al quemador. Muy bien. Regresando a la parte de generación de vapor, ¿verdad? Pero ahora del lado agua, ¿se acuerdan, verdad? Del lado Perdón, te agua. interrumpo de nuevo. Sí, dime, Mira, Sergio. una pregunta de Javier Mirós. ¿Puedo monitorear los Sí. parámetros de Herbit como las incrustaciones en una pantalla o exportar en archivo .csv? Ok. Sí, bueno, al final, gracias Javier por la pregunta. Tú lo que haces es que exportas, digamos, el reporte. La verificación, por cierto, a lo mejor me fue un poquito rápido, gracias por la pausa, se puede hacer de varias maneras. Una de ellas puede ser a través de una interfase que puede ser, por ejemplo, un cable RJ45, ¿verdad? Ethernet, haciendo un conexionado directo y poder hacer este proceso de verificación. Otro es a través, que es el que yo más recomiendo, a través de Wi-Fi, ¿verdad? O Wireless LAN en este caso, donde yo me conecto de manera remota sin necesidad de abrir el equipo, sin necesidad de ¿cómo se llama? De, de tocarlo. Si va a través de un protocolo y se tiene, se cuenta, por ejemplo, con esta herramienta que es Device Care, entonces en este momento podemos obtener toda la información allá y de aquí a través de ese, ¿cómo se llama? De esa manera podemos hacer la exportación de datos que comentaba Javier por ahí. Entonces, bueno, no sé si quedó claro. Sergio, ¿tú me avisas? Isa, si sale algo más, te aviso. Sí, dice Javier que Ok. gracias. Perfecto. Muy bien, del lado agua, ¿verdad? Aquí hay varios parámetros. En esta ocasión vamos a platicar de dos temas, ¿no? La producción en particular de vapor, la medición de vapor, que también es nuestro principal producto en una caldera, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de los niveles por seguridad aquí. Muy bien. Y para eso, bueno, pues tenemos ahora otra tecnología, un medidor de flujo Vortex, el cual es sumamente robusto, puede soportar hasta 400 grados centígrados. Y este equipo nos va a ayudar a hacer una medición de qué? Pues básicamente de la energía, ¿verdad? Por ejemplo, el título de vapor, es decir, la fracción seca del vapor. ¿Cuál es esa calidad también de lo que hablábamos de calidad de vapor?
Muy bien, pues aquí tenemos los diferentes tipos de vapor, ¿verdad? Las curvas de Molière, ¿verdad? Donde dependiendo de qué punto nos encontramos, podemos estar en vapor húmedo, ¿verdad? Supercalentado, saturado, sobrecalentado, saturado. Al final, las entalpías, ¿verdad? Sí, dependiendo de dónde yo me estoy encontrando, van a variar. Y es uno de los grandes temas que a veces, los retos que nos estamos, digamos, enfrentando. Una asunción, ¿qué quiere decir? Yo asumo que mi caldera produce un vapor en el punto de saturación, es decir, como un círculo de vapor del 100 o una fracción seca del 100, cuando en realidad a lo mejor no es así. Ahora, yo puedo tener distribución del vapor, ¿verdad? Debo de tener a lo mejor trampas de vapor, etcétera. Y otro de los temas es que el usuario, ¿verdad? Que recibe el vapor, pues a lo mejor la calidad que está allá es diferente. Y si yo digo, bueno, se supone que yo debería estar entregando a tal presión y tal temperatura, pues yo debería estar entregando vapor en un punto por aquí, pero a lo mejor no es así, aquí donde lo estoy entregando, a lo mejor aquí o a lo mejor allá, pero la entalpía varía. Entonces, por eso es muchas veces cuando se tiene, digamos, un usuario, un consumidor, de repente esas discusiones que dicen, bueno, es que tu vapor que me estás enviando no está calentando o no es de la calidad y empieza ese tema, ¿no? Porque a veces nos vamos a las tablas, pero ¿en base a qué? Pues en base a lo que pensamos que es, ¿no? Probablemente el título de vapor, pues no sea el que se está esperando. Entonces, una vez más, esta tecnología, ¿verdad? En este caso, un medidor Vortex, también con tecnología Harbin, va a tener las mismas situaciones. Un diagnóstico. En todo momento yo sé si está o no está funcionando el equipo. Puedo, sobre todo si tengo centro de costos, ¿verdad? Si tengo, o si estoy facturando el vapor, etcétera, un punto. Yo puedo tener lo que es la verificación del instrumento, ¿verdad? Y el monitoreo. Igual él puede detectar si hay, por ejemplo, incrustaciones, etcétera, con el tiempo y darme esa información. Muy bien. Y bueno, pues esto es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es qué pasa si yo empiezo a tener condensado aquí, ¿verdad? Al final yo puedo generar golpe de ariete, ¿no? Entonces, el vapor en su punto de saturación tiene una entalpía, una capacidad de transferir energía mayor que cuando tiene agua, ¿no? O condensado. Entonces, en la actualidad, ¿verdad? Sí, aquí lo podemos ver. Estos instrumentos, este instrumento, el Vortex, nos puede ayudar a decir, cuidado, en este momento la calidad del vapor es mala, ¿verdad? O tienes 90% de calidad de vapor, inclusive aquí lo ven en esta tubería, digamos, de cristal, o estás con un título del 100% de vapor. Entonces, aquí son diferentes condiciones las que uno se tiene. Si el condensado es esto, la calidad de vapor es menor a esta, pues al final el riesgo de, por ejemplo, de un golpe de ariete es grande. Entonces, el Vortex pues tiene esa capacidad. Ahora, ¿cómo se pudo hacer? Bueno, hace unos años, Endreshausen con una universidad en Suiza invirtieron una fuerte cantidad de dinero en hacer este rig, ¿verdad? En este rig para poder hacer todas estas simulaciones, donde se genera vapor, ¿verdad? Y a través de agua desmineralizada con una válvula de atemperación, se puede que mantener presión, temperatura y flujo constante y cambiar la calidad de vapor, el título de vapor, para poder ver cómo se comportaban esos instrumentos. Y por otro lado, se podía mantener constante, ¿verdad? Lo que es el título de vapor, 80, 81, etcétera, y moviendo las otras condiciones de presión, temperatura, flujo, para hacer un estudio completo y poder caracterizar qué es lo que estaba pasando en el instrumento. Al final, uno de los grandes hallazgos fue el siguiente. Nosotros utilizamos un sensor capacitivo para medir a través de la tecnología Vortex. ¿Qué es esto? Al final, lo que estamos midiendo es frecuencia, ¿verdad? Entonces, frecuencia es velocidad. Aquí la podemos ver en azul. Cuando hacíamos estas pruebas, donde variábamos el título de vapor, el porcentaje de humedad en el vapor, pues lo que se pudo observar es que la frecuencia, ustedes lo pueden ver aquí, se mantenía constante, no así la amplitud. Entonces, a través de la amplitud nosotros podemos determinar cuál es ese, cómo se llama ese factor, esa fracción de humedad que viene en el vapor a través de la amplitud. Desgraciadamente, pues su comportamiento no era lineal y se tuvo que analizar. Y al final se obtuvieron algunas constantes, ¿verdad? De diferentes, en diferentes parámetros. ¿Para qué? Para poder determinar cuál era ese porcentaje de vapor, ¿verdad? Al final el resultado es que ya al tener yo esta corrección, ¿verdad?
por el título de vapor, la fracción húmeda del vapor, yo tengo una medición más precisa. Si yo no lo hiciera, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí, pues el error se puede disparar terriblemente. Y esto es muchas veces lo que pasa. Y no nada más en flujo másico, sino lo que yo les comentaba, ¿sí? En energía, porque al final lo que normalmente uno está suministrando o preveyendo, pues es energía, ¿no? ¿Cuál es la entalpía de ese vapor en esas condiciones? A lo mejor a mí me gustaría tener siempre el punto lo más cercano al 100%, pero en realidad puedo tener esto. Al final las trampas de condensado pues son equipos mecánicos, aunque ahora algunas de ellas se pueden monitorear de manera remota, pero si alguna de ellas falla, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener más condensado, ¿cómo se llama?, dentro de la tubería y va perdiendo la calidad. Entonces el medidor te dice, en este momento tienes esta calidad de vapor, esta energía y este flujo compensado de la manera correcta. El mismo electrónica, pues al final cuenta con las tablas de vapor completas para poder hacer toda la compensación, ¿verdad? Y pues a través del Heartbeat podemos saber que el equipo está funcionando perfectamente. ¿Dónde lo podemos utilizar? Bueno, hace rato hablábamos de obviamente la salida de la caldera, pero obviamente hay muchas aplicaciones en todo lo que es distribución. Si yo tengo múltiples usuarios, en todo momento puedo saber que todas esas diferentes líneas después del cabezal estoy entregando un vapor y con qué condiciones, ¿no? Después de lo que es la temperación, ¿verdad? Aquí también puedo de este lado a la salida saber que lo estoy haciendo de manera correcta. Cuando hago reducción de, ¿cómo se llama?, de presión, o si tengo, ¿cómo se llama?, tanques flash, por ejemplo. Y también lo que comentábamos, transferencia de custodia o cuando se tiene centros de costo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Puedo tener la medición de flujo con la calidad de vapor o el título de vapor en cada una de las sublíneas, ¿verdad? Y aquí evitamos, ¿qué? Los errores, ¿no? Aquí, ¿qué tanto estoy, qué tan bien estoy atemperando el vapor, ¿verdad? Después de la reducción de presión, estar seguro que estoy hablando de la misma aplicación. Podemos ver transferencia de custodia y también, obviamente, si la línea de vapor no lo permite, pues podemos utilizar esta tecnología. En los intercambiadores, ¿verdad? Ya cuando es, digamos, el usuario, ¿verdad? También, ¿cuál es la calidad del vapor que está entrando al intercambiador, ya sea de placas o de coraza, etcétera? Y poder determinarlo. Entonces, en realidad, el medidor de flujo Vortex en la actualidad que nosotros manejamos, que además mide temperatura y presión en el mismo medidor, siempre nos garantiza hacer una medición y ese es otro de los errores que también se llegan a presentar. A lo mejor yo pienso que estoy midiendo o que tengo vapor saturado, pero si tengo yo un cambio de presión, probablemente en ese punto tenga sobrecalentado y a nosotros nos llegó a pasar. Entonces de repente el cliente me dice, no, es que su medición está 40% errónea, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? No, es que es aquí vapor saturado. Ya cuando uno mide presión y temperatura, si no cuadran con las tablas de vapor, ¿qué pasa? Estás en vapor sobrecalentado o agua subenfriada, etcétera. Entonces, si no lo compensas de la manera correcta, pues también asumes una vez más, pues puedes tener errores terribles. Entonces, por eso es recomendable medir flujo, presión y temperatura en todo momento. Y ya adicionalmente con la calidad o el título de vapor, pues tener una compensación correcta de flujo másico y también de energía. Isa, Muy ¿me bien, escuchas? otra vez del lado agua, pues vamos a pasar aquí a lo que es la parte de seguridad, ¿verdad? Imaginémonos, ajá, Isa, ¿sí? ¿me escuchas? Sí, te escucho, perdón, Sergio. No te preocupes. Mira, tengo algunas preguntas. Víctor Sí. Armando García Cervantes, ¿cómo obtener los informes de verificación de la medición del instrumento a través de PDM desde el sistema de control? Ok, en el caso de PDM me está hablando de Siemens, si tienes una red Profibus, ¿verdad? Al final nosotros tenemos nuestro software que se llama Device Care y a través de Device Care que se conecta en Profibus DP o Profinet, tú puedes, digamos, hacerlo. Típicamente la herramienta que tenemos no está embebida en el sistema de control, sino corre de manera, digamos, alternativa. Entonces se hace a través de Device Care, que sería una herramienta en dado caso que fuera Profibus. Si fuese un 420 hard, etcétera, pues de la misma manera. Yo les recomiendo que se utilice nuestra herramienta para hacer la verificación y obtener de esa manera los certificados de verificación. Dime, Sergio, creo que había algo más. Sí, es correcto, Isa. Hay 4 preguntas. Ronald Ariel Tardío Uh -huh. comenta, pregunta 1, consulta, ¿cómo determino la calidad de vapor?
Ah, ok. Te digo, con el Vortex al final, a través de la frecuencia, como lo veíamos, te va a medir flujo, y a través de la amplitud, ese porcentaje que va del 80 hasta el 100% de la calidad del vapor o título de vapor. Entonces, de esa manera, el equipo te puede medir. Hay dos opciones, por cierto, qué bueno que lo comentan. Una es como una alerta. ¿Qué quiere decir? En líneas de distribución de vapor, yo puedo tener un vortex y nada más que me alerte, cuidado, está baja la calidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor este instrumento lo voy a utilizar yo nada más para darle mantenimiento a esa línea de distribución, las trampas, y decir, probablemente la trampa no está funcionando correctamente porque se está incrementando el condensado, la humedad en el vapor. Eso básicamente es a través de pues una señal hay o no hay, ¿no? Ahí no es sí o no. Y la otra, pues ya es una medición 4 a 20 o a través del JAR o a través de un protocolo donde tú puedes saber qué porcentaje de esa calidad tienes en todo momento. Típicamente no es tan útil, ¿cómo se llama? El saber nada más el porcentaje de humedad. Estoy en 85 o estoy en 87. Pero lo que sí es importante y el medidor lo puedo hacer es decirte, tienes esta entalpía en este momento, ¿verdad? Con este flujo. Entonces, que te dé la energía y que te compense correctamente la medición. Entonces, esa medición, te digo, la puedes tener, en el caso de que sea una alerta, pues a través de a lo mejor un relevador, etcétera. O si tienes un protocolo 4G, pues ahí va, ¿verdad? A través del HARP, por decir algo. Y de misma manera, pues esa medición, si la quisieras enviar, pues a través de un protocolo, puedes tener la señal de la calidad de vapor. Ok, ¿Listo? si la siguiente está, ¿qué parámetros me garantizan la calidad de vapor? Sí, ahorita estamos hablando de la calidad de la titulación del vapor, entonces en este caso, pues el título de vapor. Si tú haces una medición de vapor correcta, pues lo que vas a tener es una compensación en flujo másico correcta, una medición que también puede ser volumétrica o másica, dependiendo correcta, y lo más importante, la energía que llega el vapor. Entonces, eso es lo que te puede ayudar. Ok, otra más. Sí. ¿Influye los ciclos de concentración de una caldera en la calidad de vapor? Sí, y ese es otro de los temas, es el último parámetro. Para en este caso, para lo que es la calidad del título de vapor, qué tan seco, qué tan húmedo está el vapor, no tanto. Pero al final, en lo que es las incrustaciones, etcétera, que lo vamos a ver, es el último punto, los puntos estos de muestreo, por cierto, que están aquí. Sí, claro que es muy importante los ciclos de concentración. Pero bueno, eso la dejo ahí. Si se me olvida, Sergio, me recuerdas que tengo esa pendiente ahí, ¿vale? Ok. Sí, otra más, ¿cómo determino los ciclos de concentración de una caldera o entre qué límite se debe trabajar? No sé si también lo Ah, vas a ok. ver más Sí, adelante. eso lo vamos a ver allá, en los temas. Correcto. Ahí nada más apúntamela, por favor, y tenla ahí en la mano, ¿vale? Vale. Hay otras, una de Benjamín González. ¿El Ujú. Vortex puede medir el dryness factor? No sé a qué se refiere el Sí, dryness. correcto. Que es Sí. el título de vapor o la fracción seca, sí. Lo mide, lo despliega, y como lo comentamos, lo podemos mandar por un 420, por un protocolo, etcétera. Y además se utiliza para hacer ese cálculo de energía y compensación. Ok. Últimas dos, Isa. ¿El Vortex te puede dar los valores de entalpía? Sí, sí, esa es una de las grandes ventajas. Entonces te puede dar entalpía, que al final creo que es uno de los mejores indicadores para Ok. saber lo que comentábamos. Ya hablando de entalpía, ya hablando de ya no asumo si estoy mandando un vapor al 99 o al 95 o al 83, ¿no? Entonces ahí yo sé en ese momento cuál es la energía y entonces puedo ver, traigo una entalpía baja, por eso el proceso no se está calentando como se debiera, ¿no? Bien. Y la última de José Hurtado Gómez. ¿Cómo puedo calcular la eficiencia de la caldera utilizando un Vortex de la salida del vapor al distribuidor? Ok, bueno, al final es uno de los parámetros. Obviamente, para eficiencia de la caldera necesitas flujo de combustible, lo más preciso, agua de la alimentación, y vapor, presión, temperatura, etcétera, para poderlo hacer. Al final, tenemos algunos módulos, que es el Memograph en particular, el cual recibe estas señales, ¿verdad? Y él hace estos cálculos para poderlos enviar, ¿no? Es un conjunto de varias mediciones, pero el vapor lo que te ayuda es a tener una medición correcta, ¿verdad? Lo más precisa, tomando en cuenta el factor de humedad del título de vapor y haciendo una compensación correcta. Al final, si yo esa medición de vapor no es fiable y hago un cálculo de eficiencia, como está involucrado en él, pues el error va a ser, la eficiencia también no la voy a estar calculando de manera
correcta. Entonces, es por eso que mientras más cercana sea la medición a la realidad, en este caso que lo puede dar el Vortex por esta situación de medir el título de vapor, la calidad del vapor, pues me acerco mucho más en ese parámetro, ¿no? Lo mismo si utilizo una tecnología en combustible, ¿verdad? Con alta precisión, etcétera. Entonces voy acercándome más al tema de poder tener una buena medición. Y es uno, qué bueno que lo comentan, porque al final ese es uno de los temas. A veces queremos tener un sistema de cálculo de eficiencia súper avanzado, etcétera, y que hace miles de cálculos, lo que ustedes gusten, pero si la medición, que son los indicadores que vienen de procesos, no es correcto, yo podré tener arriba lo que ustedes quieran, me voy a tener un error. Entonces, a veces los instrumentos digamos, bueno, pues compra ahí un transmisor de presión, etcétera, ¿no? Pero hay que ver la importancia. Si no mido bien yo el combustible con la mejor precisión, si el vapor realmente no lo mido bien, pues si yo lo multiplico, lo sumo, lo divido en una unidad para hacer el cálculo de eficiencia, al final ese error va a ser muy grande, ¿no? Entonces, obviamente, en los medidores, en este caso, que son los indicadores principales de la caldera, busquen las mejores tecnologías, busquen el mejor equipo. ¿Por qué? Porque el ahorrar ahí, tratar de, ¿cómo se llama? De tener otra tecnología, pues al final el indicador, que es el principal, la eficiencia de la caldera, puede ser erróneo por no tener el mejor instrumento en ese punto. Gracias, Sergio. Bueno, solo recuérdate, nos quedan 9 minutos. Gracias. Sí, parte de seguridad, bueno, aquí vemos una caldera. Aquí el tema es que la banda de nivel es corta, entonces necesitamos un equipo confiable. Y si no controlamos correctamente el nivel, ¿verdad? Pues aquí podrán ver que esta caldera corrió, caminó. Aquí está la toma donde está la chimenea, pues algunos metros, ¿no? Entonces, aquí de lo que hablamos precisamente es de la tecnología, en este caso para medición de nivel en la caldera, de radar de onda guiada. Y de igual manera, ya esta tecnología tiene Heartbeat, ¿no? Pues en todo momento yo sé que el instrumento está vivo. Voy y le pregunto con el diagnóstico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A mí no me gustaría tener un equipo, por ejemplo, como un desplazador que se incruste y yo piense que el nivel de la caldera está súper estable, cuando en realidad es muy riesgoso porque el instrumento se quedó pegado y el nivel que pensaba yo que estaba bien, a lo mejor estaba más abajo, se descubrieron los tubos y capum. Entonces, ese instrumento, a través de Harvey, esa es la ventaja, estar en todo momento seguro de que el medidor está vivo y está midiendo. Y si lo verifico yo cada mes, puedo hacer rutinas de verificación de instrumentos, es decir, inclusive para mis pólizas de garantía y de seguros, miren, yo estoy verificando el instrumento, ¿no? Entonces, lo diagnostico, lo verifico y el monitoreo, por ejemplo, me puede detectar incrustación o espuma. En calderas, ¿verdad? Pirotubulares o tubos de humo, cuando hay mucha variabilidad en el consumo de vapor, pues genero espuma. Entonces, si lo que estoy midiendo yo es la espuma, a lo mejor digo, no, ya el nivel de la caldera está muy alto. Y en un control de 3 elementos, por ejemplo, corta agua de alimentación, puede ser muy riesgoso, porque al final yo pensé que el nivel era la espuma, y entonces bajo el nivel y una vez tubos, ¿cómo se llama? Descubiertos. Entonces, este equipo es la opción más segura para medir ese nivel, porque te puede medir, y la espuma, por cierto, la puedo mandar a través de otra segunda señal de 420, a través del JARO, a través de alguno de los protocolos. Entonces puedo mandar el nivel y la espuma, por ejemplo, y a lo mejor una alerta de incrustación. Entonces, pues aquí es lo que les comentábamos, ¿no? Entonces ahí la espuma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puede ocasionar un paro, en algunos casos la espuma, pero también algún problema, ¿no? Si al final tengo bajo nivel en la caldera y descubro los tubos, pensando que es agua cuando lo que tengo es espuma, puede ser muy... Entonces, esta es la tecnología más segura que se tiene. Es un radar de onda guiada, mando pulsos de radar, llegan al nivel, regresan y me da la medición. En el caso de nosotros, le llamamos level flex al producto y la ventaja de esta tecnología de radar de onda guiada es que es independiente de variaciones de densidad, de constante eléctrica, fase de gas, cambios de presión, temperatura y o vacío. Entonces, si yo mido por presión diferencial, yo tengo que tener la densidad y la gravedad constante. Esta sí no tiene problema, pero la densidad no siempre es la misma. Esta es la fase líquida y esta es una fase de transición. ¿Qué es lo que está pasando en esta fase de transición? Un cambio de fases. El líquido se vaporiza y el vapor se condensa. Desgraciadamente esto de aquí no es constante y no lo puedo saber. Entonces hay un cierto error de medición. Pero bueno, sigues el proceso.
pero por ejemplo vacío, si tú pierdes la referencia húmeda de esta medición, la medición aquí sí ya no es nada confiable y tu sensor de presión diferencial va a estar midiendo algo completamente diferente que ese nivel. Esta tecnología que hace, por ejemplo, reemplaza desplazadores que tienen el riesgo de que se queden pegados, ¿verdad? Entonces es mucho más segura, ¿verdad? Y bueno, al final también te puede compensar la fase gaseosa en la parte alta, en casos de calderas que estén funcionando más de 10 bar y 200 grados centígrados, pues al final el vapor de alta presión genera un cierto retraso aquí en la parte de emisión. Entonces, lo que nosotros definimos fue un pin de referencia. Este pin de referencia mide 350 milímetros, si no mal recuerdo, y esa longitud está guardada en la electrónica. Cuando mando la señal en aire, encuentro la reflexión de este pin, que es más grueso que la varilla al final, y entonces cuando está empalmada, quiere decir que el vapor tiene una constante eléctrica, en esta parte de aquí, de 1. Si yo viese más largo la reflexión, quiere decir que hay un alentamiento por un vapor con alta densidad. Esto lo calcula y lo compensa en todo momento. Y bueno, aquí podemos ver mediciones, por ejemplo, alternativas a una mirilla, etcétera, en condiciones de alta presión y alta temperatura. Muy bien, pues con esto me enfilo ya a los últimos 4 minutos para hablar ahora de los puntos de muestreo. Entonces, el tema de análisis en el sistema agua-vapor. El tema es poder tomar diferentes puntos de muestreo, ¿verdad? De vapor, ¿verdad? De la purga, que puede ser tanto continua o puede ser intermitente, ¿verdad? Agua de la alimentación, súper importante, ¿verdad? El retorno de condensados, y muchas veces este punto es crítico. Si esto va a proceso y hay una picadura en un intercambiador aquí, pues me está regresando agua con condensado, con contaminantes que pueden ser orgánicos, minerales, etcétera, que generan pérdida de eficiencia, contaminación y una serie de problemas, ¿verdad? Los condensados, ¿verdad? Y en la parte de lo que es distribución. Muy bien. Pues aquí vemos los puntos que les estaba comentando hace rato. Y al final es poder tener tableros de análisis y muestreo. Aquí vamos a ver la otra parte de la calidad, ¿no? Ya no nada más la fracción húmeda, sino qué contaminantes, qué iones se encuentran en el sistema agua-vapor. La idea es poder tener tableros, ¿verdad? Personalizados, tan complejos o tan sencillos dependiendo del tamaño de la caldera y también de las condiciones que se tengan en la planta, pero la idea es estar monitoreando esos parámetros químicos, aquí en este caso parámetros químicos, en el sistema agua-vapor. Y aquí podemos tener dos opciones, ustedes también lo pueden ver en el applicator. Por un lado, paneles personalizados donde podemos tener diferentes módulos, el acondicionamiento de muestra, un análisis, dos análisis, tres análisis, inclusive analizadores colorimétricos para iones como puede ser sílice o sílica, dureza, sodio, etcétera. Y en otro lado tenemos el SWAS compacto, ¿verdad? Que en este caso para calderas pirotubulares, esta sería mi primera opción. Para calderas acuatubulares, típicamente son más complejos, entonces sería este tema. Aunque bueno, como les comento, siempre hay que verificar cuál es la condición que se requiere. La ventaja de este equipo es que ya viene en una caja la parte de acondicionamiento, todas las celdas, inclusive aquí la resina de catiónica para medir conductividad específica y catiónica, con un instrumento de tal manera que aquí puedo tener, por ejemplo, pH, conductividad específica, conductividad catiónica, oxígeno disuelto, todo en un solo ensamble súper compacto y con un transmisor que me recibe todas esas señales y es capaz de mandar todas esas señales vía 4 salidas de 420 HAR o un protocolo como puede ser Ethernet, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de lo que estamos viendo el día de hoy con calderas más de lado pirotubulares, esta es una excelente, excelente opción. Y bueno, aquí podemos ver los diferentes módulos y los diferentes parámetros. En lo que es el punto de medición 1, ¿verdad? Es tomar la muestra, bajar presión y temperatura, hacer medición de pH, conductividad específica y después la catiónica, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, en la purga de la caldera, por ejemplo, lo mismo, acondicionar la muestra, medir, por ejemplo, conductividad, pH, TDS, en algunos casos turbidez, por ejemplo, y esto ya es un módulo, ¿no? En la tercera parte que vemos aquí, lo que es agua de alimentación, bueno, aquí hay que medir un poquito más de parámetros, pH, oxígeno disuelto, ¿verdad? Es muy importante, ¿sí?
Obviamente dependiendo de la presión de la caldera, mientras más alta sea la presión, pues la presión parcial del oxígeno va a incrementarse y algunos parámetros como puede ser sílice, sodio, dureza, etcétera, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Bueno, pues con esto hemos llegado al fin de la presentación. Obviamente son temas bastante extensos, pero la idea era darles una idea de lo que estamos trabajando el día de hoy con el applicator, ¿verdad? Los que pudieron loguear, pues vieron algo como esto, ahorita lo voy a poner aquí, ¿verdad? Donde tienen los diferentes mapas de proceso, ¿verdad? En este caso que nos quedamos en esta parte de aquí y podemos ir, ¿verdad? Navegando, ¿sí? Por ejemplo, para ver cualquiera de estos puntos de medición, ¿verdad? Aquí Quizá tenemos nada un más te punto, interrumpo con una sí, última pregunta de sí, Alfredo dime. Galicia. ¿El radar de onda guiada se instalaría directamente en la caldera? Ah, excelente, excelente pregunta. Muchas gracias, Alfredo. Eh, hay dos opciones. Se puede instalar directamente en la caldera, sí. Él puede soportar 400 grados centígrados y hasta 450 grados centígrados y hasta 400 bar de presión. Entonces se puede instalar. Tiene conexión con brida o flange, roscas de alta presión o inclusive conexión soldable. Sin embargo, como lo veíamos en la foto, pues dependiendo de la construcción de la caldera, si la caldera tiene un lugar donde el radar pueda entrar y no estorbe con los tubos que están adentro, se puede montar. Para serle muy sincero, Alfredo, la gran mayoría de las ocasiones lo montamos en un bypass. ¿Por qué? Porque la sección transversal de la caldera, ya sea pirotubular o acuatubular, pues no nos permite que entre un tubo, ¿verdad? De 1,1 pulgada a lo largo de todo lo que es la caldera para hacer esta medición. Entonces, en este caso, hay que montarlo en una pierna, en un bypass, que también lo podemos incluir con todas las pruebas que se requieran, que puede ser de un solo instrumento o inclusive en una topología o tipología de 3, 2 de 3, podemos tener 3 radares para tener mayor seguridad en la caldera. Entonces, se monta de esa manera, con indicadores a veces magnetorestrictivos para una indicación local o sin eso. Entonces, ahí hay un tema muy, muy específico de la de todo lo que se puede entregar, ¿no? Pero sí, dependiendo de la construcción. Listo, Sergio. No sé si hay alguna otra más. Ya nos pasamos 2 minutos. Sergio, ¿me escuchas? Bueno, no sé si Sergio por ahí me escucha. Y bueno, ya nada más para terminar, para los que quedaron ahí.